Muy buenos días a todos los presentes, ya buenas tardes, ¿cierto? Mi nombre es Gabriela Mellado, soy Senior Trading Planner en Capitaria, así que el día de hoy, ¿cierto? Vamos a ver algunos aspectos técnicos en los mercados financieros que podrían ser bien atractivos para los trades los próximos días, ¿ya? Antes de comenzar, por supuesto, le doy la más cordial bienvenida a todos los asistentes. Para aquellos que recién se vienen conectando por primera vez a este tipo de instancias, ustedes tienen un botoncito o un panel abajo para escribir los comentarios. Sería bueno que lo usaran ahora para ver si se escucha bien o se ve bien en la gráfica que estamos viendo en este momento. Y la idea es que ustedes me puedan ir haciendo preguntas a medida que vamos viendo los activos y poder responder ciertas sus dudas. Y además solamente yo puedo ver gracias ahí por ir respondiéndome, yo puedo ver ese panel, así que las dudas que vayan generándose ahí yo las voy comentando y además también le puede servir al resto de los auditores. Eh, Perfecto. Muchas gracias por sus comentarios y todas sus preguntas entonces nos pueden ir ayudando a todos los que estamos conectados. ¿Ya? Hoy día particularmente, o esta semana mejor dicho, vamos a conocer algunos datos relevantes, como por ejemplo decisiones de tasa en Europa, también en Estados Unidos, que es muy relevante, tenemos los PMI en China, así que también se vienen algunas noticias que podrían mover algunos activos y por supuesto también todo el tema del coronavirus que ha afectado a los principales commodities ligados al ciclo económico, que los vamos a pasar a revisar de inmediato. Perfecto, ahí sí, este es el panel para comunicarlo a los que me preguntan, así que yo voy a estar atenta a sus preguntas para que vayamos viendo los activos. Más o menos son los que tenemos ahí en pantalla, vamos a comenzar hablando del petróleo, ¿cierto? ¿Qué se podría esperar para el corto plazo? Por supuesto, también vamos a revisar algunas monedas que se podrían ver afectadas con el discurso de la Fed que se va a conocer el día de mañana. Y finalmente vamos a finalizar con lo que respecta a cobre, ¿cierto? Porque China es uno de los principales consumidores de cobre, por lo tanto, todo lo que pase con su economía al tiro le afecta a este commodity y, por supuesto, a las economías que dependen de este commodity en particular. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. Muchas gracias a todos aquellos que pudieron ir respondiendo. Como les digo, vayan escribiendo a medida que vamos revisando los activos. Eh, si alguno cierto que no está en el panel y les gustaría verlo específicamente, ustedes me dicen y lo analizamos en conjunto. Petróleo, ya vamos a dar inicio a lo que respecta a petróleo. En este minuto estamos viendo el petróleo Brent, ya que, bueno, al igual que el WTI, se ha caído de forma bien importante, mantiene casi una especie de directriz aquí bajista, ¿cierto? Y acá es posible que sigamos viéndolo presionado a la baja. Vamos a utilizar dos indicadores técnicos que en general yo uso para ver un poco las fuerzas y otras, las medias móviles de 50 y 200, las vamos a ingresar acá en esta gráfica para ir analizando. ¿Ya? A mí siempre me gusta comenzar con un gráfico diario en donde cada vela representa un día para ver un poco el panorama en general y este panorama en general ¿cierto? Me muestra de que todavía el precio puede seguir presionado a la baja ya que los máximos, ¿cierto? Cada vez son decrecientes como lo podemos ver en esta especie de directriz. Vamos entonces a agregar dos indicadores que a mí me gustan bastante. Uno de ellos, ambos son osciladores, así que uno de ellos es el MACD, ya lo vamos a seleccionar tal cual y el RSI. ¿Ya? Estos indicadores lo que nos dicen más o menos para dónde va la fuerza, la tendencia, qué es lo que predomina y volví a poner el mismo. Y eso nos puede ir ayudando para específicamente los timings ya de entrada y de salida. Acá tenemos RSI, le damos OK, ¿cierto? Y acá podemos ver, ¿cierto?, que el MACD, por ejemplo, su histograma sigue en terreno negativo y la señal del MACD, que es la línea puntilla roja, todavía está muy dentro de este histograma, lo que nos da cuentas, por lo menos en un gráfico diario, que esto puede seguir cayendo y el RSI también con una leve tendencia en la baja ha intentado salir de la sobreventa, que es de los 30 puntos hacia abajo, pero todavía sigue con esta presión más bien bajista.
Si nos vamos acercando a gráficos más corto plazo, por ejemplo, en 4 horas, se quiere ver una pequeña recuperación en ambos indicadores, se ve una leve tendencia hacia arriba, y en gráfico de 1 hora, que es un poco más corto plazo, podemos, ¿cierto?, ver que todavía están un poco aplanados, ¿ya? MACD está un poco para arriba, un poco para abajo, y el RSI casi en este intermedio de los 30 a los 70 puntos. Por lo tanto, podríamos decir de que esto está comportando ya de forma lateral en el corto plazo, con una trayectoria muy bajista, por supuesto. Así que vamos a ir identificando al tiro los soportes y resistencias que tiene por lo menos el petróleo Brent. Ya se ve aquí como una especie de soporte aproximadamente los $18, ¿ya? Y hacia arriba tenemos como resistencia más o menos la zona de los 22,70 aproximadamente. Entonces, estas dos líneas, ¿cierto? Es más o menos por donde podríamos comenzar a ver la cotización del Brent, ya teniendo como soporte intermedio más o menos, ¿cierto? Justamente los precios que alcanzó hoy día, que viene siendo alrededor de los 28. Entonces, a modo de trade, ya podría servirnos estos niveles, pero siempre con take profits y stop loss, considerando de que todavía se ve una presión a la baja, podríamos ver algún tipo de repunte, pero hoy la preocupación todavía sigue siendo el tema del almacenamiento del petróleo, ¿ya? Recordemos de que el contrato del mes pasado, que fue el de mayo, llegó a niveles negativos, porque al final había tanto petróleo, no sabían dónde almacenarlo, y los productores tuvieron que pagarle a otras personas para que se llevaran el petróleo. Y ese pago finalmente, obviamente, fue un costo y terminó ese contrato específicamente valiendo negativo, ya por esa razón. Ahora, ¿a qué nos enfrentamos? Bueno, un poco lo mismo, ¿ya? El petróleo hoy día, como les comentaba, está muy presionado a la baja por este tema del almacenamiento, que está casi en sus máximos de sus top. Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que está como más en el ojo del huracán, y es por eso que el WTI, que el que estamos viendo ahora en pantalla, porcentualmente ha caído más que el Brent, porque en Estados Unidos hay mucha, digamos, producción. Ya, de hecho, Estados Unidos se ha caracterizado en general porque siempre trata de producir y producir lo que más puede. Y esto ha generado que el WTI se vea más depreciado que el Brent específicamente por esta capacidad de Estados Unidos, y además han habido algunas empresas que están declarándose en bancarrota. Ya, así que podríamos tener menos producción y eso de repente podría impulsar al petróleo. Sí, otra cosa también que tenemos que recordar, que la OPEP se reunió de forma extraordinaria la Semana Santa, ya el día jueves, y después el día viernes lo hizo los ministros de energía del G20. ¿Con qué finalidad? Poder hacer algún tipo de recorte, el cual el 1 de mayo entra en vigor, es decir, a fin de esta semana ya entra en vigor el nuevo recorte de la OPEP, que fueron 9,7 millones, en donde el mercado, la verdad, reaccionó como bien reacio eso, de forma muy negativa, ya que ese recorte no es muy significativo en comparación con la demanda que se ha visto fuertemente contraída, o sea, la cancelación de vuelos, el hecho de que circulen menos autos de forma bien considerable, el que se hayan bloqueado las fronteras para pasar, ¿cierto? Todo eso ha generado de que no se consuma petróleo y los almacenamientos se llenen de este commodity. Por lo tanto, a medida que por mucho que haya una rebaja en cuanto a la producción, dicen los expertos en este tema, tiene que venir acompañado de una recuperación de la demanda. Entonces aquí viene igual un juego medio político, ¿ya? Porque puede ser que, por ejemplo, Donald Trump comience a hacer llamados, ¿cierto?, a volver a la normalidad, a trabajar para que haya un poco más de actividad con la finalidad de aumentar el precio del petróleo. Entonces, igual hay que ir teniendo ojo, porque si las economías se comienzan a abrir muy rápidamente, es posible que venga una segunda ola de brotes, y eso claramente va a seguir impactando de forma negativa a estos commodities que están muy ligados al ciclo económico del mundo. Petróleo, WTI específicamente, ¿cierto? Igual mantiene esta trayectoria a la baja. Yo acá tengo graficada también dos medias móviles, que es la de 50 y 200, y la de 50 claramente ha ido a la baja, y eso, digamos, nos deja en un escenario en donde el precio podría moverse en estos rangos de los 20 por lo menos dólares hacia abajo. Acá se ve que estos niveles, ya cercanos a los 20, es donde
hace una ruptura bien importante, ya con una vela bien, bien grande, y, y tiende, ¿cierto?, a subir este nivel, pero la verdad es que se ve muy, todavía se ve muy presionado a la baja, no quiere romper este nivel y es muy probable que nos sigamos viendo cotizando, por lo menos en el WTI, ¿cierto?, en estos dos rangos que tiene, o que nos dejó aquí esta sombra inferior cercano a los $7.50, perdón, $6.50 aproximadamente, como nivel de soporte. Vamos a ir acercándonos a gráfico de 4 horas, ¿cierto? La misma división en cuanto a MACD y RSI que el Brent, y en gráfico de 1 hora podemos identificar mejor los soportes y resistencia en los que se puede mover en el corto plazo el petróleo, ¿cierto? Mientras estemos por lo menos en este rango más pesimista de lo que respecta la cotización de petróleo. Tenemos un soporte más o menos relevante en esta zona aproximadamente de los $10. Ya si ustedes se fijan, aquí hubo una especie como de guatita, tendió a subir, y aquí cuando cayó también se ve impulsado en esta zona de los $10 aproximadamente. Y como resistencias, ya de corto plazo, identificamos esta, que fue un pic que alcanzó acá, soporte, ¿cierto?, una vez que tendió a tender un poco hacia arriba, y después, ¿cierto?, nos encontramos con estas dos resistencias en el corto plazo, por lo tanto, podríamos decir que los $13.50 aproximadamente es nuestra resistencia a corto plazo. Hacia arriba, resistencia, ¿cierto? La siguiente es más o menos estos niveles de acá, que también dejó el corto plazo, y ya por supuesto podemos aquí, se podría decir, ajustar esta resistencia cercana a los 20, más o menos en este triple techito que dejó en el corto plazo. Estamos viendo el gráfico 1 hora, ¿ya? Así que aquí más o menos podemos ir dejando reflejados los soportes y resistencia que podríamos tener en el corto plazo en el WTI, ¿ya? MACD y RSI, o sea, MACD por lo menos haciendo una especie como de guatita, ya una especie de cuncuna, por lo tanto eso nos da indicio de que esto podría mantenerse cotizando en estos rangos más bien laterales, es decir, respetan los pisos para luego subir, respetan los techos para luego caer, y así se mantienen hasta que haya alguna noticia un poco más relevante que lo haga salir de esta zona, en este caso esperando un recorte o un aumento de la demanda, ¿cierto? Y recién podríamos esperar algún impulso mayor en estos commodities. De momento, muy presionado, y eso es lo que va a predominar. Vamos a ver en esta ahora otros activos, ya que se ven un poco afectados con el tema del petróleo. De repente, no sé, para algunos el petróleo puede ser muy violento para poder transarlo, pero hay otros instrumentos que son más atractivos también, como el dólar canadiense. Ya Canadá, dentro de su matriz exportadora, tiene mucho, exporta mucho petróleo, es como más o menos nosotros lo que pasa con el cobre. Así que esta moneda obviamente se ve también muy movida con estos movimientos o con las noticias del petróleo. Cuando intentó recuperarse, se dio esta fuerte caída en el dólar canadiense, pero sigue manteniendo su precio, por lo menos por encima de esta media móvil en gráfico diario. Ya cualquier ruptura de estos niveles de pisos, ya que pueden obviamente venir impulsados por un repunte de la demanda, ahí recién ya lo podría hacer caer de forma bien importante, por lo menos hasta la siguiente media móvil, aproximadamente en torno a los 1.36. De momento, ya si ustedes se fijan, se ha mantenido también con este nivel de piso, rebota, así que en ese sentido, ahí sí, en ese sentido, ¿cierto?, podríamos aprovechar estos niveles como de compra, ya considerando que el canadiense igual se mantiene debilitado por concepto de petróleo, y como resistencia aproximadamente la zona de los 1.41, 42 podrían ser los próximos niveles como resistencia. Así que moviéndonos en estos niveles, la verdad que se ve también bien atractivo para lo que respecta el dólar con el canadiense, ¿ya? En gráfico más corto plazo se ve una leve tendencia a la baja, pero tanto los indicadores MACD y RSI nos muestran, la verdad, un movimiento bien, también bien lateral. Así que mientras el petróleo, ¿cierto?, se impulse, podríamos ver caídas, pero mientras se mantenga abajo, alzas. Así que aquí el dólar canadiense también
es una buena alternativa para aquellos que quieren aprovechar los movimientos del petróleo en monedas, por lo menos, acá sería una muy buena opción, una de los cruces, ¿cierto?, que se ve atractivo. Acciones petroleras que también se ven atractivas, este tema de la demanda, ya cuando se vio fuertemente contraída, en las acciones se vio al tiro el impacto. Fíjense esta fuerte caída, un gap tremendamente a la baja, tocando niveles mínimos, donde fuertemente hay una reversión casi en B, ya, por lo tanto, este tipo de acciones, la verdad, al parecer, y por lo que nos están dando señales gráficas, la baja de demanda ya estaba internalizada por lo menos en el precio de estas acciones y después de haber tocado fondo ha intentado recuperar. Hoy día me gustan ya porque tienen una zona de resistencia la cual están sobrepasando en la jornada de hoy, que es más o menos justo los precios actuales. Ya esta es la acción específicamente de ConocoPhillips, ya que se ve cierto un repunte, un leve repunte, estamos justamente sobrepasando este antiguo techo que podría ser, si así consolida hoy día y termina cerrando por encima de estos precios, podríamos esperar que se recupere. Además viene mostrando fuerte, por lo menos mínimos crecientes, y eso me hace pensar de que esto podría repuntar por lo menos hasta rellenar el gap, ¿ya? Que este tendría siendo el primer objetivo, y ya segundo, si yo me alejo un poco más acá en la gráfica, ¿ya? Este último mínimo, que ha servido también como soporte y resistencia en el pasado, podría ser el siguiente nivel de resistencia si las acciones claramente se recuperan. De momento, este es el primer rango en que se podría aprovechar la acción de ConocoPhillips, si es que se ve por lo menos un movimiento un poco más favorable para lo que es el petróleo. Perfectamente podríamos ver un impulso en estas acciones. Y acá tenemos la de Chevron, que también está haciendo el mismo movimiento, fíjense. Aquí el gap sí no fue tan gigante como en la acción anterior, pero casi el mismo movimiento. Fuerte caída, reversión en B, muy rápidamente, los mínimos se mantienen creciendo por lo menos, y acá tenemos estos niveles aproximadamente de resistencia, la cual hoy día está sobrepasando, y es posible, ¿cierto?, acá, en esta acción específicamente, si nos alejamos, tener como próximos objetivos por lo menos estos picks que han sido anteriormente como pisos, y hoy día pueden ser nuestros siguientes niveles de resistencia. Si le agregamos algunos indicadores técnicos, ya, como para ver cómo se viene, aquí me gusta harto usar el MACD en lo que es acciones, así que lo vamos a ir agregando. Y acá se ve que el MACD ya pasó a terreno positivo en gráfico diario, ya el histograma pasa a terreno positivo, lo que es una buena señal técnica, y en ConocoPhillips vamos a hacer el mismo ejercicio. Ponemos osciladores MACD, le damos a aceptar los parámetros, y acá levemente ya el MACD está pasando a terreno positivo, pero todavía no tan de forma importante como si en esta otra acción de Chevron. Así que me gustan estas dos acciones para poder aprovecharlo al alza, si es que por lo menos el petróleo se mantiene en estos niveles o tiende a subir un poquito a estos niveles de resistencia que veníamos hablando, que en el WTI vendría siendo esta zona aproximadamente de los 17 a los $20, y en el Brent por lo menos, ¿cierto?, esta zona aproximadamente de los $30 podría servir, ¿cierto?, como recuperación para el resto de las acciones. También me preguntan acá por interno el tema del ETF uso. Ya, el ETF uso es un indicador que agrupa los contratos futuros del petróleo. ¿Ya? En este caso específicamente, los de junio y julio son más o menos los que ponderan en este ETF. ¿Ya? Así que se va a ver de acuerdo a cómo, o su valor, ¿cierto? Se va a ir viendo de acuerdo a cómo vayan siendo el valor de estos contratos, que de momento siguen siendo muy bajos, ¿ya? También es una forma un poco más suavizada, entre comillas, ¿cierto?, de ir viendo el precio del petróleo, pero como les comentaba, su valor viene más o menos a partir de los valores de el contrato de junio y julio respectivamente, por lo tanto,
cómo se vayan viendo estos escenarios a futuro es cómo la cotización del ETF uso, ¿cierto?, también se vaya moviendo. Una de las causas porque se decidió hacer un contra split, ya, un split es cuando las acciones valen mucho y al final lo que se hace es como una separación para que sea un poco más fácil de adquirirla. Y un contra split es todo lo contrario, juntan acciones, o en este caso unidades de contratos para hacer uno solo. Pero al fin y al cabo el volumen, el P por Q, por ejemplo, sigue siendo el mismo. Acá me preguntan por qué, ¿cierto?, estas acciones siguen subiendo. Bueno, como les comentaba, al final el precio de las acciones, el de todo se basa en base a expectativas, ¿ya? Y la fuerte caída que hubo llegando a mínimos ya fue por estas expectativas de baja demanda en donde claramente se iban a haber este tipo de problemas. Entonces, como eso ya está internalizado, es posible, ¿cierto?, que estas se vayan recuperando hasta las siguientes resistencias técnicas, ¿no? Por eso, ¿cierto?, estamos marcando las siguientes techos porque hasta ahí más o menos podría llegar este impulso que están teniendo después de la fuerte caída que tuvieron por estas expectativas de baja demanda que ya está, ya, o sea, ya es noticia, no es una noticia nueva que los inventarios de petróleo estén en niveles bajos, ya no es noticia que el petróleo esté presionado a la baja. Entonces todo eso ya se internalizó en estas empresas petroleras, por lo tanto ahora lo que va a mover su valor es cómo se van a ir moviendo de aquí en adelante. Claramente, si se van conociendo noticias en donde las empresas están con mucho costo ya por cerrar su refinería, etcétera, ahí claramente podríamos comenzar a ver un poco más de debilidad y devolverse, que va a venir siendo, por ejemplo, si las acciones caen por debajo de este nivel y ya comienzan a verse cierto mayor debilidad. Por eso se ven muy atractivas estas acciones porque están recién rompiendo un soporte, perdón, un techo, ¿cierto?, que hoy día pasa a ser un soporte, recién, entonces el stop loss iría muy acotado, que si en el peor de los casos se devuelve, el riesgo versus retorno, la verdad es más atractivo. Ahora, si esta cotización estuviese aquí en la mitad, claramente ya no es por lo menos muy atractivo entrar en acciones, ya que la probabilidad de alza o de baja es casi el 50%. No sé si más o menos ya hemos respondido a un par de preguntas. Perfecto, se entiende, genial. Eso con respecto al petróleo, por supuesto hay que seguir mirándolo. Esta semana, el día de mañana, vamos a conocer inventarios de petróleo, así que todas las semanas se van conociendo los de Estados Unidos, por lo tanto es muy importante para ir viendo sobre todo qué pasa con el precio del WTI. Si comenzamos a ver que los inventarios, por lo menos en Estados Unidos, están comenzando a reducirse, podría ser una buena noticia. Y como les comentaba ya, el viernes entra en vigor este recorte que se pusieron de acuerdo la OPEP y sus aliados, que son conocidos como la OPEP más, ¿ya? De 9.7 millones de barriles por día, así que esperemos de que esta noticia, por lo menos, de que comience a entrar en vigor, se pueda ver un poco reflejado en los inventarios que se podrían conocer en el mes de mayo. Otras noticias que también son bien relevantes para todos los que nos gustan el mercado Forex, el mercado de monedas, ¿ya? Es las decisiones de tasa de los principales bancos centrales, ¿ya? El día de mañana y el día jueves vamos a conocer Estados Unidos y Europa respectivamente, ¿ya? Así que la Fed va a dar a conocer sus decisiones de tasa. Es muy probable que tal vez no sea o sea muy en línea de lo esperado, pero lo que siempre es importante, más que el mismo dato, es la rueda de prensa. Ya la rueda de prensa comienza a las 2:30 horas de Chile, a las 2 tenemos las decisiones de tasa, a las 2:30 comienza la rueda de prensa, así que en ese sentido yo siempre prefiero escuchar la rueda de prensa y ver más o menos cómo se va comportando el mercado a partir de aquello, puesto que los comentarios que haga el presidente de la FED con respecto a la economía, digamos, cómo también va respondiendo el tema del coronavirus, es muy relevante. Lo mismo también para Europa, que lo va a hacer el día jueves, y sobre todo Europa es un tema en donde podríamos esperar más malas noticias, porque todo el bloque de la Unión Europea ha intentado, por lo menos la semana pasada se juntaron para ver cómo atender estas demandas de las empresas, ciertos pequeñas, de los bonos basura,
si comprar o no comprar deuda, y cómo ayudar, ¿cierto?, a todo el bloque, es donde todavía está la gran duda. No llegaba a un acuerdo la semana pasada, y es principalmente porque una de sus principales economías, que es la economía de Alemania, ¿cierto?, que presenta más bien datos positivos frente a las otras economías, como por ejemplo un Italia, está un poco reacio a prestar plata, porque no quiere ir a salvar al resto de sus compañeros de la Unión Europea, probablemente porque tal vez no confían mucho en su capacidad de pago, tal vez, ¿cierto? O en esta, o caer tal vez en algún default, como en algún minuto pasó con Grecia, que también estuvo impresionado a la baja. Entonces, ¿cómo afrontar, ¿cierto?, el panorama económico en Europa? Está siendo un poco hoy día una de las discusiones e incertidumbre que hay en el mercado de divisas. En este momento estamos revisando el dólar index, ¿ya? El dólar index es más o menos, es una canasta, ¿ya? Es una canasta de monedas en donde se compara el dólar norteamericano frente al resto de las monedas majors, las principales economías del mundo. Así que aquí se ve más o menos el dólar si está más fuerte o más débil frente a estas monedas. Y el euro pondera más o menos cerca del 60, un poco más del porcentaje de todo este índice. Por lo tanto, se dice que el dólar index y el euro dólar es casi un espejo o un reflejo en el agua, porque son lo mismo, pero de forma inversa. Y esto hace de que noticias de parte de Europa muevan al tiro el dólar, por supuesto, y noticias de Norteamérica también muevan rápidamente al euro. Entonces, si comenzamos a ver una economía europea más débil que la norteamericana, es posible que el dólar se vea más bien presionado al alza, y es más o menos lo que hemos estado mirando las últimas, por lo menos las últimas sesiones, en donde este indicador sigue cotizando por encima de esta media móvil de 50, aunque la verdad un poco plana las medias. ¿Ya? El dólar se sigue manteniendo en esta zona, y es muy probable que en el corto plazo no salga de estos rangos que vamos a marcar aquí en pantalla. La verdad que estos son más o menos los rangos donde nos podríamos mover, ¿cierto? Como resistencia tiene esta especie de doble techo, y como soporte aproximadamente por donde pasa la media móvil de 200, lo podemos igual a graficar con estas líneas de tendencia, o sea, de soporte y resistencia. Perfecto, más o menos, ¿cierto? Por aquí nos podríamos mover con el dólar index, y claramente mañana, a eso de las 2, 2 y media de la tarde, esto se va a estar moviendo fuerte. Ya en el gráfico más corto plazo, en el gráfico de 1 hora, se ve que se ha tendido a mover un poco más a la baja, más bien en negativo. El RSI casi parece una concuna, no nos da muchas señales. Así que acá podríamos esperar, ¿cierto?, que el dólar se deprecie con respecto a las principales monedas, pero muy importante va a ser mañana las decisiones de tasa, en que si Powell muestra más de una convicción o un discurso un poco más de alivio, es posible, ¿cierto?, que el dólar se comience a apreciar. Pero de lo contrario, si siguen viendo o un discurso más bien plano y siguen viendo el tema del coronavirus como un factor de riesgo, claramente se van a ver se van a seguir viendo caídas por lo menos en este índice dólar, y llegar a estos niveles de soporte que nosotros habíamos marcado. ¿Qué tipo de implicancias esto tiene? Euro-dólar y dólar-yen ya son algunas monedas que se pueden ver bien atractivas para traer el día de mañana. En este momento estamos viendo, a ver, en gráfico de 1 hora, ya el euro-dólar, que fíjense que ha tendido más o menos hacia abajo, después hacia arriba, ha tenido un movimiento bien lateral, donde tiene por la parte alta la zona aproximadamente los 1.09, 1.1 aproximadamente, y por la parte baja aproximadamente los 1.08 son los niveles a la baja. Ha tendido a recuperar terreno ya por esta debilidad de corto plazo del dólar. Entonces, si esto cae, como el cruce, o en este cruce específicamente el dólar está abajo, ¿cierto?, tiende esto a ir subiendo. Tenemos acá como siguiente resistencia aproximadamente, le decía, los 1.09 o 1.1, que podrían ser los siguientes niveles si es que mañana el dólar comienza a debilitarse. Pero obviamente mucho ojo, porque el día jueves tenemos la misma noticia, pero del Banco Central Europeo, en donde podría seguir manteniéndose
cada vez que sube, ¿cierto?, puede mantener caídas fuertes, así que lo que yo les recomiendo es estar mirándolo por lo menos en gráfico, digamos, de una hora, en donde se puede ver muy claramente, ¿cierto?, estos niveles de soporte y resistencia de los cuales podría llegar. Hoy por hoy específicamente se está viendo más bien un ánimo alcista, que tiene como un soporte intermedio, ¿cierto? Esta zona aproximadamente de 1,088, ¿ya? Si no me equivoco. Ah, no, 0,18 justo. Que es cierto, podríamos esperar como nivel de soporte para esperar alzas. Hasta 1,09, que es la última resistencia cortoplacista. Así que entre miércoles, jueves, perdón, vamos a tener esta moneda que se va a mover harto y podríamos perfectamente en gráfico de una hora hacer trades que duren en el día nomás. Con respecto al dólar yen, también es un activo bien importante, ya es una moneda que también se mueve de forma bien importante con respecto al dólar. Acá es todo lo contrario, o sea, si el dólar defrauda o la Fed, ¿cierto?, muestra un poco más de debilidad, esto tiende a subir, ¿ya? Y si el dólar, perdón, a caer, y si el dólar se fortalece, esto va a subir porque comienza con dólar. Además, el yen japonés es considerado una moneda de refugio, es decir, cuando hay un poco más de incertidumbre, se va a ver este cruce específicamente presionado a la baja y más o menos es la tónica que ha tenido últimamente. En este minuto lo estamos revisando en gráfico diario, sus medias móviles relativamente planas, se han querido usar más bien a la baja, y los máximos, si ustedes se fijan, han sido decrecientes, lo cual sí es cierto, mostrando un poco de debilidad. Acá tiene un soporte muy atractivo, el cual hoy día está rompiendo a la baja. Ya de confirmar esta ruptura a la baja, me gusta ya ir a buscar algunos niveles de antiguos soportes, como por ejemplo los $105, o sea, 105 yenes aproximadamente a la baja. Vamos a retroceder, ¿cierto?, en el gráfico de una hora, como lo estábamos viendo recién. Y fíjense, es cierto que estas medias móviles mantenían una especie de cadena lateral, rompe este nivel que le acabo de mencionar, hoy día estaría haciendo una especie de pullback. El pullback es como un arrepentimiento de parte del mercado, es decir, en este caso venía cayendo, rompe el soporte, el mercado se arrepiente, tiende a subir, y ese es el pullback, y para seguir cayendo. Entonces aquí también se ve atractivo hacer ventas, considerando que estamos muy cerca de este nivel de ruptura. Por lo tanto, el stop loss debiese, ¿cierto?, ir muy agotado. Ojalá que no supere estos últimos máximos, ¿cierto?, para los que de repente aceptan más riesgo. No más allá que eso, el stop loss, para ir a buscar por lo menos los 105 a la baja, que es el siguiente nivel de soporte, que en gráfico diario más o menos se puede revisar, ¿cierto?, que es el siguiente soporte del dólar yen. Así que si mañana comienza nuevamente el riesgo en lo que es monedas y el dólar se comienza a debilitar, este cruce debiese comenzar a caer por lo menos hasta estos niveles que ya ha pasado, ¿cierto?, en el pasado. Eso con lo que respecta por lo menos decisiones de tasa, que hay dos monedas que se mueven mucho, ¿ya? El euro y el yen son monedas que se mueven bastante con este tipo de noticias, sobre todo también si el jueves Europa presenta malos datos, es muy probable que el yen se siga apreciando aún más. Así que este cruce también se los dejo ahí a colación, que es uno que hace tiempo de repente no lo revisábamos en los últimos webinars, pero es una moneda bien volátil que se puede hacer bien atractiva para estos días. Antes de pasar con respecto a la economía china y los datos que se vienen para esta semana, haciendo una recapitulación de lo que respecta a petróleo, se ve difícil que baje de los $10, me preguntan por acá, haciendo cierto un poco de refresh. Todavía, cierto, no se puede descartar que los rompa, como ya se ha visto simplemente en dos oportunidades que ha tocado este precio. Por lo tanto, siempre es atractivo el stop loss sí o sí, porque en caso de ruptura no podría ir a buscar los 6,60 o 6,5, que fue lo que alcanzó. Hasta el momento se han visto comportamientos, como les comentaba, más bien laterales. Por lo tanto, es posible que sigamos moviendo en estos rangos. No se descarta de que tal vez haya una vela o alguna sombra de que sea por debajo de los $10, pero en teoría, ¿cierto?, nos deberíamos más o menos mover con estos precios que ya tenemos, ya más o menos en esta zona de los 10 y por arriba a los 17,5. Vamos a pasar con respecto al cobre, ya que es un instrumento que se ha estado viendo muy atractivo en las últimas semanas, porque la ciudad, después de la fuerte caída que fue con el tema del coronavirus, ya la primera ciudad con infectados fue China, por lo tanto se vieron cerradas todas sus fronteras,
Esto lo que causó fue de que en el mediano plazo, o la expectativa era de que no van a consumir o no van a demandar muchas materias primas, y es por eso que una de las que más consume China fue la que se desplomó con el coronavirus, llegando a los niveles mínimos. Si nos vamos a un gráfico diario, inclusive a un gráfico semanal, se puede ver, ¿cierto?, la magnitud de esta fuerte caída, que llegó a estos niveles mínimos y de ahí en adelante, ¿cierto?, ha repuntado de forma bien importante. Aunque este repunte, ¿cierto?, podríamos esperar de que siga en aumento por lo menos hasta esta zona ya de antiguos pisos que hoy día son nuestra resistencia. ¿Ya? Vamos a ir marcando algunos niveles técnicos que me parecen atractivos en primera instancia. Ya los 2.45, 2.46 más o menos viene siendo el primer techo a buscar en la cotización de cobre en caso, ¿cierto?, de esta recuperación. Ya después se podría, los 2.57 más o menos podría ser el próximo nivel al alza. Pero de momento, este primer nivel es el más atractivo para ir a buscar como objetivo hacia arriba. Lo que sí, hoy día tiene un soporte bien marcado, que es más o menos donde casi cayó por un contagio de los movimientos del cobre, o sea, del petróleo. Ya la fuerte caída del petróleo también contagió a otros commodities como el cobre, por eso fue esta fuerte caída, pero sí 1.21, entre 1.21 y 1.23 aproximadamente es la zona de soporte que tiene este commodity, particularmente los indicadores técnicos tanto de RSI como MACD van manteniendo una trayectoria alcista, así que la verdad que me gusta harto este cruz o este commodity a la alza. Además, acá venía manteniendo una tendencia bajista, es decir, los máximos venían siendo cada vez decrecientes, y justamente acá, cuando la tercera vez que toca esta directriz, que coincide con el tema con la caída fuerte del petróleo a nivel global, ¿cierto?, cae, se apoya en estos niveles y sube superando esta directriz. Por lo tanto, aquí me parece que podríamos comenzar a ver mayores alzas, y de hecho nuestro stop loss de corto plazo, ¿cierto?, podría ser más o menos esta línea de directriz, esta sombra, ¿cierto?, de la que está dejando hoy día, para ya esperar niveles mayores, es decir, aproximadamente la zona de los 2.30 es hoy día un soporte más corto plazo para lo que respecta al cobre, e ir a buscar los 2.45 por lo menos hacia arriba. Me gusta harto, perfectamente, ¿cierto? Podría, si la economía china va mostrando mejores datos, perfectamente esto puede seguir subiendo. Así que específicamente vamos a conocer el día jueves, ya el PMI de China lo vamos a conocer en nuestra madrugada o en la noche del miércoles, ya vamos a conocer el PMI manufacturero y no manufacturero de China, específicamente hora chilena, miércoles a las 21:30 horas, vamos a conocer este dato de China, en donde ahí se va a ver reflejado específicamente en este commodity, a ver si mantenemos estos mínimos crecientes para seguir posicionándonos con compras, o si cae, sería muy atractivo a que caiga o 2.30 o 2.24 aproximadamente para hacer renovadas compras, ya que estos niveles de soporte, a mi juicio, son bien atractivos para esperar un repunte que técnicamente se está viendo en lo que respecta al cobre. Así que si esto, vamos a ponernos en el escenario en que los datos salen buenos, ¿cierto?, y el cobre sigue tomando o sigue ganando terreno, dos cruces del peso chileno claramente se verían a la baja. Uno de ellos es el dólar peso, que estamos revisando un gráfico de una hora, en donde tiene acá como soporte más relevante aproximadamente los 33. Así que si esto comienza a salir mejor a la expectativa, ¿cierto?, en China, perfectamente se podrían esperar caídas hasta esta zona en lo que respecta el dólar peso, ¿ya? Hoy día tiene como actual techo 8.60 ya, y como techo de corto plazo, aproximadamente esta zona intermedia en torno a los 8.50. Además, euro-peso también es un cruce que se ha visto presionado al alza, obviamente con toda la incertidumbre a nivel global, y también está presentando alguna caída
en su cotización, las cuales podrían mantenerse si, como les comentaba, el precio del cobre comienza a ganar terreno. Si acá comenzamos a ver ciertas caídas, el siguiente soporte técnico que tenemos en el euro peso son los 910, teniendo como resistencia actual ya esta zona aproximadamente de los 930 hacia arriba. ¿Ya? Así que este cruce también se podría haber beneficiado a la baja, ya ha cedido mucho terreno, sí, y cualquier ruptura que siga, digamos, que mantenga, ya los siguientes niveles en el euro peso por lo menos podría ser aproximadamente esta zona en torno a los 8, o sea, los 900 específicamente, que es un nivel ya psicológico en el cual podría volver a llegar este precio específicamente. Así que ahí tenemos dos oportunidades con lo que respecta el peso chileno y también otra economía que también se ve fuertemente golpeada por el tema del coronavirus ha sido Australia, que es una moneda que también depende mucho del comercio internacional, también depende harto de la economía de China y ha visto un repunte importante, ya un repunte casi en B, los mínimos crecientes, más bien terreno positivo, así que acá también podríamos esperar de que esto siga creciendo con los datos de China, por lo menos. ¿Hasta qué niveles podría subir este precio? Bueno, acá tenemos un soporte muy marcado, ya que fue muy importante, cuando lo rompe hace pullback y sigue cayendo. Así que estos niveles cercanos a los 0,76 aproximadamente pueden ser buenos niveles para ir a buscar hacia arriba en caso, ¿cierto?, de que esto se siga manteniendo al alza. Como soporte actual, esta zona de máximos más o menos viene siendo nuestro soporte cercano a los 0,64. Vamos a responder ahí varias dudas que se han juntado en nuestro panel. ¿Ya? Acá me comentan, ¿cierto?, que mañana también tenemos datos importantes de Estados Unidos. Tenemos como, por ejemplo, la lectura de PIB, ¿cierto?, la primera lectura del trimestre. Estos datos obviamente que también son importantes. De hecho, todos estos datos macroeconómicos son los que toman en consideración la FED para poder dar sus discursos. Así que claramente también va a ser por lo menos una cifra que lo va a mover momentáneamente, pero siempre al fin y al cabo lo que diga la FED en cuanto a decisiones de tasa y cómo ve la economía va a ser también más relevante. Específicamente digamos, el PIB o el IPC, ¿cierto?, que se puede ir conociendo, son datos muy relevantes que impactan en el corto plazo. Así que mañana la primera lectura del PIB de Estados Unidos obviamente va a ser relevante para ver cómo se comporta el dólar por lo menos durante la mañana y ya después de las 2 de la tarde, ¿cierto?, las decisiones de tasa, en donde si los comentarios en la rueda de prensa van un poco en función a lo que vaya diciendo Powell frente a la economía que estamos viendo, obviamente va a ser muy interesante y la próxima semana ya se van a conocer las minutas de esta reunión que va a ser el día de mañana. Dólar peso, ¿cierto? Si mañana el dato de PIB sale muy malo frente a lo que se espera, podríamos seguir viendo esta tendencia a la baja en lo que respecta al dólar peso. Ya es posible que vaya a buscar más o menos la zona de los 8.33. Ruptura del 8.33 todavía yo lo considero un poco pronto, ya que me están preguntando. O sea, técnicamente, si se da el siguiente nivel como soporte que tenemos después de los 8.30, ya viene siendo aproximadamente los 8.10. Ya, así que si es que se dé ruptura de estos mínimos, recién podríamos esperar caídas. De momento, la verdad, nos podemos seguir manteniendo entre una zona bien amplia, pero son los 8.33 por abajo y los 8.60 por arriba. Así que todavía podemos seguir en esta zona. Hoy por hoy, ya por el movimiento del cobre, por la debilidad que más o menos se está viendo en general del dólar, es posible que vayamos a buscar los 8.33 como objetivo de corto plazo. Perfecto, acá también me preguntan con respecto al oro de todas estas noticias también que vamos a conocer. Claramente el oro también se ve fuertemente golpeado, considerando que es un activo de refugio. Y es decir, cuando hay dinero en los mercados, tienden a apreciarse los activos de refugio, y acá tenemos dos activos de refugio dentro del mercado financiero que vienen siendo el oro y los bonos del tesoro en Estados Unidos. Hoy los bonos del tesoro en Estados Unidos nos están entregando
un retorno atractivo, ¿ya? Y es por eso, ¿cierto?, que el mercado se ha inclinado más al oro específicamente. Hoy día se ha mantenido, o en general, ¿cierto?, mantiene una especie de máximos crecientes, mínimos crecientes, y eso supone de que el precio se va a seguir moviendo más bien hacia arriba, ¿ya? Pero sí en el corto plazo se ha visto aquí una especie de doble techo, tiende a caer y yo no descarto ya que nos vamos por lo menos entre la zona de, por la parte baja aproximadamente de los 1660, 1670 y por la parte alta estos máximos que más o menos dejó la semana pasada que corresponde aproximadamente a los 1730, ¿ya? Es posible que comencemos a ver movimiento en estos rangos. Ahora, si es que la economía obviamente presenta buenos datos, el mercado comienza a ponerse muy optimista en función del coronavirus, claramente podríamos seguir viendo o se podrían empezar a ver más caídas en el oro y las caídas más o menos podrían llegar hasta el siguiente nivel de soporte, que aproximadamente son los 1630. Ya los 1630 para mí es un escenario más optimista. De momento, estos dos de acá arriba, teniendo como los 1700 un soporte clave bien psicológico, pero todo este rango de acá es más o menos donde nos podríamos comenzar a mover en lo que respecta al oro. Y para ir terminando, vamos a responder aquí la última pregunta. A largo plazo, la verdad, es un poco complicado poder definir, sobre todo en este caso me preguntan por el dólar peso, mi visión a largo plazo. Es bien difícil, porque hoy día con el tema del coronavirus estamos con noticias bien dinámicas. Ya una semana es un ánimo bursátil espectacular, a la semana siguiente es pesimismo, pero específicamente acá todavía seguimos viendo una presión alcista. Ya yo creo que en el corto plazo, considerando de que no hay una vacuna y según expertos, cierto, la vacuna por lo menos podría estar en casos bien optimistas para el próximo año, yo creo que este escenario en donde las monedas emergentes, ya las monedas que dependen de commodity, las monedas que no pertenecen a las divisas majors, que somos nosotros, vamos a seguir igual viéndonos más presionados a la baja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, como dependemos mucho del comercio exterior, si el comercio exterior no se vuelve a renovar pronto, y eso es más o menos el escenario que se proyecta por este contagio específicamente, es probable que nos sigamos moviendo en la parte más bien alta. ¿Ya? Noticias de corto plazo podrían hacer de que esto más o menos caiga a los 833 o a los 800 inclusive, pero como todavía el riesgo existe, no hay vacunas, por lo tanto el mercado, si se reactiva, va a ser con distanciamiento, digamos, pertinente, y eso va a provocar que, no sé, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, de todos los despidos que se han hecho, que ya ha mermado casi toda la creación de empleo que se ha hecho estos últimos 10 años, es muy probable que vuelvan a ser contratados, pero no la totalidad, probablemente solamente unos pocos, ya por este tema del distanciamiento en los espacios físicos. Entonces, yo creo que a la larga podríamos comenzar a ver una suavización, tal vez una especie más de movimiento más lateral, más una tendencia alcista, pero caídas por debajo de los 800, yo por lo menos lo encuentro un poco alejado, pero sí es muy difícil hoy día tener una visión largo plazo, considerando que estas variables que van moviendo hoy día el mundo van cambiando constantemente. Perfecto. Al parecer estábamos ok, ya que bueno que se han dado allá, se han podido responder de buena forma a las dudas que tenía. Muchas gracias obviamente por su participación. Esta semana vamos a seguir con webinars, ¿ok? La idea es que se puedan ir conectando. Ustedes me pueden escribir a mi correo personal que es gmellado@capitalia.com para ver algún tipo de dudas, o bien escribirlas a hola@capitalia.com, donde también vamos recibiendo todas sus sugerencias y dudas con respecto a los mercados. Ya, además, nuestro departamento de estudios también está generando constantemente contenido en nuestra página web, así que los invito ahí a sus correos electrónicos, donde le va llegando toda la info, hacerle clic a los informes, hacerle clic a los comentarios, ya que hoy día, como todo está cambiando tan rápidamente, es súper importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo, ya no como antes que de repente uno solamente se preocupaba de la variable que a uno le interesaba. Hoy día todo el mundo se está moviendo, así que ahí les dejo más o menos tres opciones o tres grandes mundos bien atractivos, que uno viene siendo el mundo del petróleo,
el mundo de monedas, ¿cierto? Y lo que respecta más o menos a China, que son algunas cosas que yo también las estoy mirando, estoy esperando señales para también tradear, así que se las comparto para que podamos operar por lo menos esta semana, que en general se ha visto por lo menos un pequeño repunte en acciones, un pequeño repunte en petróleo por esta apertura de los bloqueos en algunas ciudades, ¿cierto? Pero hay que tener ojo a que no vuelva una segunda ola de infectados, que es lo que está preocupando al mercado, específicamente al mercado norteamericano, donde Donald Trump ha sido bien confuso con sus mensajes, y además Nueva York todavía sigue siendo una de las ciudades con más foco de infectados y más muertes. Muchas gracias ya por su participación, como les comentaba, por su tiempo, y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Todos los martes más o menos nos estamos juntando a las 12 del día para ver un poco los mercados y también sus respectivos indicadores técnicos para ver cómo se vienen, por lo menos el movimiento de aquí al jueves, ¿cierto? Donde ya el viernes feriado. Que tengan un muy linda semana y cualquier duda, como les comentaba, hola@capitaria.com o gmail@capitaria.com para responder sus dudas o consultas. Nos vemos en la próxima oportunidad. Adiós.